Eh, ya, perfecto. Chiquillos, entonces hoy día es la clase de revisión de la prueba, que era de la unidad, una prueba que era de la unidad 0, con contenidos de la unidad 0 y 1. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar las preguntas que tuvieron mayor índice de error. Vamos a ver en qué se equivocaron y todo el tema, cuáles eran las alternativas correctas. Bueno, eso ustedes ya lo tienen a través de su correo. Y luego de eso, posterior a la revisión de la prueba, vamos a dar una ronda de opinión, así que quiero que estén todos súper atentos para que me digan qué les pareció la prueba, qué fue lo que más les dificultó y podamos tirar ideas sobre cómo vamos a cerrar evaluativamente el semestre, ¿ya? Eso es lo primero que les tengo que contar. Entonces ahora yo les voy a compartir la prueba. De lo que están acá, todos entonces tienen sus resultados. ¿Hay alguien que no lo haya recibido? Chiquillos, chiquillas. Ya, perfecto. Tengo dudas con respecto al... Ya, no, ninguna duda yo. ¿Antonio le llegó sus resultados? ¿Antonio, diste la prueba? Porque tampoco te tengo en mi registro. Pasó lo mismo que el Vicente. Entonces, ya ahora abandone la videollamada y la prueba está habilitada, así que la hacen mientras estamos en esto, ¿ya? Así que se sale de esta videollamada, si termina antes, se vuelve a meter y le doy los resultados. Si no, se los doy al final de la clase, ya cuando concluya. Ya la hizo, pero no la mandó. Ya, chiquillos, pasemos a revisar la prueba. Entonces, me voy a desconectar de acá. Y tenemos a todos los demás que sí recibieron sus resultados. Ya. Pasemos entonces a revisar. Ay, 2 segunditos, pucha. Acá tengo un problema. Y es que las preguntas... Espérenme, voy a ponerles número. Y al tiro pasamos a revisar. 3, 4... C, 16, 17, 18, 19 y 20, ya. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí. Y ahora sí que estaríamos súper. Ya. Ahora sí que sí. Entonces tenemos que la pregunta 2 tuvo un índice de error súper alto. Acá. Dice, la distribución de la sociedad feudal. La sociedad está dividida en 3 órdenes. Espérenme, ya. Ahora sí. La sociedad está dividida en 3 órdenes. Aparte del orden eclesiástico, la ley reconoce otras 2 órdenes, el noble y el siervo,
que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de la iglesia son los defensores del pueblo y de ellos mismos. La otra clase es la de los siervos. Esta raza desgraciada no posee nada, ni sin sufrimientos. Suministran provisiones y vestidos a los hombres libres que no pueden valerse sin ello. La casa de Dios está, por tanto, dividida en tres. Los unos oran, los otros combaten y los otros, en fin, trabajan. Los siervos proporcionados por una condición de las obras de las otras. Cada una, a su vez, se encarga de aliviar el conjunto. Infiriendo desde el texto, ¿a qué tipo de sociedad hace referencia el texto durante la época feudal? Este fue contenido que vimos en las primeras clases y las vimos cuando estábamos en el colegio todavía. Y ya, Agustín dice que puso estamental. ¿Qué significa que sea una sociedad estamental? Que están divididas en grupos sociales. Que están divididas en grupos sociales, ya. ¿Y qué más tiene? Muy bien. ¿Pero qué otra característica tiene la sociedad estamental? Como una pirámide, ya. ¿Y qué otra diferencia tiene? O sea, o características tiene. Hay otro elemento que es fundamental en la sociedad estamental, y esto lo vimos en clase y yo lo repetí en más de una ocasión. Y no solo lo vimos este año, sino que también el año pasado. Algunos pusieron que era una sociedad diversa. Esta alternativa no es correcta porque nos está preguntando a qué tipo de sociedad hace referencia durante la época feudal. Y en verdad no es muy diversa si existen solamente tres grupos sociales, como indicaba el Ignacio. ¿Ya? Estos tres grupos sociales, de acuerdo al texto, ¿cuáles son? El noble, el siervo y el eclesiástico. Hay tres órdenes, indica el texto, que son el eclesiástico, que tiene que ver con el tema de las iglesias, la protección sí, como el tema religioso, los nobles que se preocupan del tema más bélico, también son como los defensores, y los siervos que finalmente son como los más sufridos y por lo tanto entendemos que son como de la clase más baja, ¿ya? Por lo tanto, muy diversa no lo es. Y sabemos de que durante la época feudal, en realidad, esa no es una característica que predomine que predomine en términos sociales. Tampoco es una sociedad de clases sociales, y aquí viene la diferencia súper importante. La diferencia entre una sociedad estamental y una sociedad de clases sociales es que en las clases sociales yo me puedo cambiar o puedo movilizarme de clase. Si yo soy, por ejemplo, de la clase media, estudio, me encuentro un buen trabajo y eventualmente yo puedo ascender a la clase más alta. Hay una movilidad de las personas entre las clases sociales. Sabemos que en Chile, y ahí es un punto importante, el Agustín dijo que la sociedad estamental era piramidal. La sociedad de clases también es piramidal. También constituye una pirámide donde hay pocos que tienen muchas riquezas y hay muchos que no tienen riquezas. Sin embargo, la diferencia es que yo, acumulando dinero, puedo movilizarme en esta pirámide. Y eventualmente alguien que ha ganado muchísimo dinero puede, y hay historias de vida así que muestran en la tele y todo el cuento, o sea, como que pierden, por ejemplo, por cosas del destino, pierden toda su fortuna y caen y ya nunca más vuelven a ser como de esta clase social más alta. Sin embargo, en la sociedad estamental no hay movilidad. Y eso yo se los dije. Tú naces campesino y mueres campesino. ¿Y qué les dije yo? Y esto me acuerdo perfecto. Yo les dije que no había movilidad porque Dios lo decide. Si Dios te hizo obrero, ¿por qué tú vas a cambiar la decisión que Dios tome? Si Dios te hizo noble, te hizo, en el fondo te hizo, es como que
En el fondo, si tú naciste de una familia de la nobleza, ¿por qué tú vas a pertenecer a un orden que no te corresponde? Es pasar a llevar la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa es la principal característica de la sociedad estamental. No hay movilidad entre los grupos sociales. Entonces, lo que indicaron los chiquillos es correcto, pero faltaba lo fundamental acá, que la sociedad estamental, y esto anótenlo, porque es súper importante, y es una pregunta que va a seguir saliendo siempre, que la sociedad estamental no hay movilidad de los grupos sociales. Mientras que las clases sociales sí. En la sociedad de clases sociales hay movilidad. ¿Ya? Yo siendo muy pobre, como la película de Will Smith, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad, él al final como que le da, como que consigue un trabajo, él era muy pobre y consigue como un trabajo bacán y logra ser uno de los más ricos como de su país, ¿ya? Y sociedad de jerarquía política es incorrecta porque estamos hablando, o sea, el título del texto ya habla de sociedad feudal, no de lo aspecto político, no de quién encabeza políticamente. Y de hecho esa fue la respuesta que más, o sea, que más pusieron ustedes. Sociedad de jerarquía política. No estamos aquí hablando de política, estamos hablando de lo social, de cómo la gente se organiza. Si aquí hubiésemos hablado del rey, si hubiésemos hablado de los súbditos, si hubiésemos hablado en esos términos y se hubiese dicho acá distribución política feudal, estaría bien. Pero acá incluso en la pregunta les dice, pues chiquillos, aquí hay, y ojo con eso, acá una de las principales dificultades puede estar dada en que no están leyendo con detención cada una de las preguntas. Hay pruebas que a mí me las entregaron a los pocos minutos después, ya de que yo la entregué. Entonces, ojo con eso, aquí necesitamos detenernos a leer y ver bien si coincide o no. Y no era una pregunta difícil, ya. Esta pregunta, de hecho, no tiene alta complejidad. Y lo vimos en clase varias veces y como les dije, esto también se abordó el año pasado. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta? No. ¿Y los demás? No. Ya, y los demás tengo, se supone que tengo, ya, perfecto. Insisto, todos tenemos que responder a estas, a las preguntas que les haga, ya, ojo con eso. Ya, seguimos, vamos a la pregunta número 11. Dice, ¿cuál fue la principal característica económica durante el feudalismo? Alternativa 1, la vida se organizó en torno al campo y la actividad agrícola. Sí, efectivamente, esa es una de las alternativas correctas. Recuerden que los feudos eran autárquicos y hablamos, de hecho, esto también es materia de las primeras clases. De hecho, yo les hablé del barbecho, y estos son contenidos que también vieron el año pasado, de cuando se dejaba la tierra descansar. Y la tierra se dividía en tres, entonces teníamos el primer mes, por ejemplo, teníamos, no sé, trigo, un pedazo de tierra se descansaba y en la otra teníamos, no sé, tomate. Luego, el segundo mes, la tierra que se dedicaba al trigo va a descansar, la que estaba descansando pasa a trigo y la que era tomate, la que era tomate es trigo y la otra descansa. Ya sí, y hay una rotación de los cultivos, ¿ya? Y eso es súper importante porque recuerden que el feudalismo y los feudos y los señoríos se instalan en las zonas rurales. De hecho, yo les mostré imágenes sobre esto e insisto que es contenido que vimos tanto el año pasado como este. Entonces, la alternativa 1 es correcta. Se desarrolla en torno al campo y la actividad agrícola. Después dice, ¿la moneda fue el medio masivo de intercambio en la urbe? Esta es totalmente incorrecta. ¿Por qué razón? Y bueno, aquí ninguno como que erró en eso, todos supieron de que era incorrecta, porque la forma de intercambiar
durante la época del feudalismo no fue precisamente la moneda ni tampoco la urbe. Recuerden que estamos situados en el espacio rural y era el trueque uno de los mecanismos de intercambio. Y además se daban estas famosas ferias, ¿ya? Así que no era como el lugar para, no era la moneda el medio de intercambio. Y luego dice, la alternativa 3, no existía comercio, sino que su modo de vida era autárquico. Y aquí muchos cayeron y muchos pusieron que la 3 era correcta, o sea, era la única correcta y no la, o sea, algunos pusieron que solo la 1 era correcta y otros pusieron que solo la 3 era correcta. La 3 también lo es, por lo tanto la alternativa correcta era la D, porque, ¿qué quería decir? Que era un modo de vida autárquico que y esto también lo he repetido varias veces, que los feudos lograban sacar toda la producción que necesitaban para los propios habitantes y no sacaban excedente para vender y para intercambiar. Por lo tanto, si bien había un intercambio entre algunos feudos, no era predominante y no es característico de la época feudal, ¿ya? Durante la época feudal no se da precisamente el intercambio. Recuerden que el comercio se dispara a fines de la Edad Media con el desarrollo del mercantilismo y eso es a través de las ciudades, que es lo que hemos visto en los últimos en las últimas clases, bueno, y con la exploración de los europeos hacia nuevas tierras. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta, chiquillos, chiquillas? No. Yo no tengo. ¿No? ¿Les quedó a todos claro? Sí. ¿Y los demás? Ya. Sí. Perfecto. Continuamos entonces. Ya nos vamos, por lo tanto, si se dan cuenta, chiquillos, tampoco, bueno, en este caso, a diferencia de la otra pregunta, en este caso ustedes no erraron. Aquí no es que a ustedes quizás se les haya olvidado el contenido y cosas así. Lo que probablemente pasó es que este tipo de preguntas, y eso, bueno, después lo vamos a analizar, probablemente a ustedes les genera mucha inseguridad lo que es 1, 2 y 3, y, y pues la construcción de esas preguntas son las más complejas, ¿ya? Así que a ver si después analizamos ese tipo de preguntas. Pero acá todos pusieron respuestas correctas, porque todos pusieron la 1 y la 3, nadie puso la 2. Así que nadie se equivocó, todos estuvieron bien, pero algunos tuvieron respuestas incompletas, que no quiere decir que sean erradas, sino que estuvieron incompletas. Miss, dígame. Lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, a veces en el texto dice, nosotros creemos que la 2. Y en las alternativas no está solamente la 2. Y es como, entonces como que uno empieza a confundirse y es como, ¡ah! Y explota. Sí, eso es lo que vamos a conversar después de la revisión, a ver qué dificultades les generó la prueba, cómo podemos subsanar estos problemas precisamente de estos tipos de preguntas, que yo encuentro que justo apuntan como a todas las inseguridades de uno, como que uno está muy seguro de algo, pero no está la alternativa y empieza a dudar mucho. Y en realidad, ustedes no se equivocan, pues en realidad solamente son respuestas incorrectas, o sea, incompletas. Así que ahí vamos a ir viendo, pero eso lo vemos al final, Mati, ¿ya? Para que lo comentemos. Y ahora vamos a pasar a la pregunta número 12. Ah, ya esta me encanta. Ya. Esta es de Renacimiento. Acá, el problema de esta pregunta es que es de ese contenido que nosotros abordamos en abril, cuando no teníamos clases online, ¿ya? Cuando solo teníamos las guías. Así, yo les hice unas guías muy completas sobre ese tema. De hecho, eran guías enormes, eran como de 6 páginas y con letras chiquititas y toda la onda. Y les puse video, que yo estoy segura que revisaron todos los videos que les recomendé. Así que en ese sentido no nos podemos quejar sobre el abordaje, pero que evidentemente no es lo mismo hacer la prueba, o sea, perdón, hacer la clase, resolver las dudas en clase, que estar con una guía, ¿ya? Bueno, dice, de los cuadros que se presentan a continuación, ¿cuál corresponde al periodo del Renacimiento? Acá la alternativa correcta era la B.
¿Por qué razón? Y aquí era fácil el descarte de alguna manera. En el Renacimiento, recuerden que estamos en una época en que hay, donde se niega todo el periodo medieval, donde hay una idea de que el periodo medieval es, por eso se le llama la Edad Media, una edad oscura, una edad que entorpece toda la producción que hubo en la época antigua con Grecia y Roma y que ahora queremos recuperar. Por eso también se habla del Renacimiento. Renacemos de una época que nos parece súper oscura, que es la Edad Media, ¿ya? Entonces, durante el Renacimiento, hay una mirada a todo lo que pasa durante la época de Grecia y Roma, y hay ganas de recuperar eso, y lo que predomina durante el Renacimiento es una mirada antropocentrista del mundo. De esto yo sí les hablé cuando hablamos de revolución científica. Les hice como un resumen sobre eso. Y les dije que durante la Edad Media había una mirada teocentrista. ¿Qué quería decir eso? Que todo giraba, toda la mirada del mundo giraba en torno a Dios. Mientras que durante el Renacimiento era antropocentrista. ¿Y qué significaba eso? Que todo gira en torno al ser humano. ¿Ya? Es el hombre el centro de todo, el centro del universo, el centro de todo. Por lo tanto, ¿cómo esto impacta en el arte? En que las temáticas van a ser predominantemente antropocentristas, es decir, donde la idea de, donde va a predominar, por ejemplo, todas estas ideas científicas, vamos a tratar de hacer cuerpos lo más equilibrados posible, lo más parecido a cómo son los cuerpos humanos, vamos a dejar atrás las temáticas religiosas y vamos a pintar al ser humano como protagonista como de la obra. Si vamos a hablar de Dios, lo vamos a hacer como es el cuerpo humano. Y ahí viene como la imagen de Adán y Dios, creo que es el que hace Miguel Ángel. Ay, ¿cómo se llama este? El que está, a ver, Miguel Ángel. De ahí viene como esta imagen. Va. Ay, ¿por qué no me deja ver? Pues te National Geographic. Ya, en fin. Esta típica imagen, que es renacentista. ¿Qué es renacentista? Tiene, ustedes podrían decir, pero Miss, esta tiene, por ejemplo, temática religiosa, ese es Dios. Eh, ese de ahí es Dios, entonces es una mirada como está involucrada la religión. Entonces yo ahí le digo, bueno, pero esta es antropocéntrica, o sea, es renacentista porque de partida a Dios y toda la temática religiosa se le hace, se lo dibuja en función a la estructura del cuerpo humano. Por lo tanto, a Dios se le humaniza, algo que antes no ocurría. Se hace de la misma manera, en la misma proporción que estaban, y de hecho con la posibilidad de que se toquen en función de la humanidad. El cuerpo humano es el que los hace como tocarse de alguna manera. Por lo tanto, este cuadro es totalmente antropocentrista, porque es la mirada del humano. Además, están todas como estas ideas como matemáticas, biológicas, porque si se fijan, para poder hacer estos cuerpos, ellos tuvieron que estar en contacto con cuerpos humanos reales para ver cómo es la forma, tuvieron que aplicar matemáticas porque esa es la idea de la proporcionalidad y de esa manera desarrollar esta composición. Dicho eso, en esta pregunta era fácil el descarte porque hay 3 cuadros que tienen una temática netamente religiosa y teocéntrica. La primera es la Virgen María con Jesús y alrededor hay puros niños. Y si se fijan, aquí no existe proporcionalidad del cuerpo. Son, de hecho, figuras extrañas, no existe como... De hecho, ni siquiera se le ve bien el cuerpo, porque es la Virgen. Luego acá tenemos a Jesús en un burro. Es pura temática religiosa, si bien es un humano, porque Jesús sabemos que fue de carne y hueso, es temática religiosa y no existe posibilidad tampoco de evidenciar como toda la mirada renacentista y humanista de ese momento. Y después tenemos a un sacerdote con puros símbolos y de hecho miren los dedos como alargados que tiene, o sea,
es lo menos proporcional que puede existir. Y luego, si lo comparamos con este, que es una figura de podría ser ya un ángel, ya sí, de repente podría ser una mirada como religiosa, pero la construcción del cuadro es totalmente antropocentrista, es un cuerpo equilibrado donde se ve como la proporcionalidad del cuerpo, habla de naturaleza, trata de mostrar como lo más real y lo más humano que puede existir como de la realidad. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Y los demás? Ya, en este caso, para haber respondido bien esta pregunta, ustedes tendrían que haber desarrollado las guías que yo les di, aunque yo había puesto la C. ¿Por qué había puesto la C, Fernando? Se veía más compleja. Ya, pero ¿entendiste por qué era la B y no la C? Se veía mucho más humana que la B. Ya, perfecto, ya sí se entendió. Ya, es que no tiene que ver como con cuántos humanos en realidad existan, sino por una parte por la temática y por otro por la construcción. En el fondo es como la racionalidad, la mente humana es predominante en la construcción del cuadro y en la composición de ese cuadro. Acá, para los renacentistas, lo que va a prevalecer es retratar tal cual la realidad que yo puedo observar. Por lo tanto, van a usar patrones de la naturaleza y además, por eso hacen cuerpos desnudos también. En, en Jesús, la verdad es que yo no puedo evidenciar que sea un cuerpo proporcionado porque tiene una túnica que no me permite ver eso. En cambio, los renacentistas por eso también desarrollan muchísimo lo que son los cuerpos desnudos, porque eso es lo que a mí me va a, a evidenciar y me va a hacer contemplar lo que es la proporcionalidad. E insisto, para haber respondido bien esta pregunta, ustedes tendrían que haber hecho las guías que yo les di en abril. Ahí habían ejercicios prácticos donde se podía desarrollar esto. Ya, dicho eso, pasamos a otra pregunta. Nos vamos a la pregunta número 13. Dice, ¿cuál fue uno de los principales cambios culturales que experimentó la época moderna con respecto a la Edad Media? La alternativa A decía la relevancia y el nuevo rol que toma la mujer. Y hubo 5 personas que pusieron eso. Y yo les pregunto, ¿cuál fue la relevancia que tomó la mujer durante la época moderna? Ninguna. Tengo una duda con respecto a eso. A ver, dígame. Porque el orden de época es media contemporánea moderna y la de moderna es la de ahora. No, O la moderna es una de antes. la moderna es la de antes. Miren, Ya, a por ver, eso me confundí. ya. Qué buena pregunta, Fernando, porque... Espérenme. Miren lo que les voy a mostrar. Un power de... Estas ya fueron clases que hicimos o sea, online. Esta la hicimos el 3 de mayo. Miren, por eso es importante que se conecten a las clases. Y este también es un diagrama que les hice. Miren, esta era la clase 10. Y también para que revisen los recursos que yo les mando. En esta clase, que era del 4 de mayo, era la clase 10, hablamos de la ruptura religiosa y miren lo que hice y lo que les entregué. Una línea de tiempo con el orden de las edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y después de eso, ya le hablé de la reforma religiosa, supuestamente a ustedes les quedó súper claro. Y miren, después hablamos, bueno, la contrarreforma,
revolución científica, teocentrismo, antropocentrismo, retorno a las ideas de la antigüedad clásica. Ven, chiquillos, si estos son contenidos que abordamos tanto en guías como en clases, y es donde tuvimos como un índice de error súper alto en preguntas que no son complejas, que en verdad el nivel de dificultad de esas preguntas no es elevada. ¿Qué me da cuenta los resultados de esta prueba? Que por una parte, cuando me están diciendo que sí entienden, en verdad quizás no están entendiendo realmente, que necesitan mayor reforzamiento, y lo otro es que, chiquillos, tienen que, ustedes si no se pueden conectar a la clase por diferentes razones o llegan tarde, es responsabilidad de ustedes también buscar el material. Está todo yo se los dejo en Classroom. Y de hecho, estos Power siempre se los subo mucho antes, ¿ya? O sea, durante el día se los subo a las 8 de la mañana siempre, para que ustedes lo puedan tener y puedan como contar con el material. Y para la prueba, si sabían que tenían prueba, entonces tenían que haber visto como estas ideas que son fundamentales, y nosotros además hicimos actividades que incluían la síntesis de la comparación entre Edad Media y Edad Moderna. Ojo, esto es súper importante, aprenderse esta línea de tiempo. Es fundamental saber la diferencia entre las edades y qué marca la ruptura entre una y otra. Nosotros ahora estamos en esta edad. O sea, nosotros ahora digo en contenido. Nosotros estamos abordando la edad moderna. Entre la edad antigua y la edad media fue la caída del Imperio Romano. Se supone que ustedes esto lo tienen clarísimo porque lo vieron el año pasado con el profe Álvaro, y este año lo volvimos a reforzar. Y ustedes requete contrajugaron que lo sabían. El quiebre que hay entre la Edad Media y la Edad Moderna, por una parte, es la exploración y la llegada de Cristóbal Colón a América, y por otro, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y luego, el quiebre que hay entre lo que es la Edad Moderna y la Edad Contemporánea es la Revolución Francesa, ¿ya? De 1789. Aquí estamos hablando de 1412 y este es del siglo V. ¿Ya? Entonces, esos son los quiebres que se dan entre uno y otro. Por lo tanto, se tienen que aprender súper bien. Aquí, Edad Antigua, Grecia, Roma, como fundamental. Edad Media, bueno, presencia de la cristiandad, mirada teocéntrica, sistema feudal, etc. Edad Moderna, el predominio de la razón, de la racionalidad, las ideas humanistas, el Renacimiento, los viajes de exploración. Y luego la Edad Moderna es lo que ya estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad digo desde el siglo XVIII, que es 1789, hasta hoy día, ¿ya? Entonces, vuelvo a la revisión de la pregunta. ¿Qué relevancia y nuevo rol toma la mujer en la actualidad, o sea, en la Edad Moderna? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Chiquillos, chiquillas. Que, que el rol de la mujer entre la Edad Media y la Edad Moderna no es tan distinta. Muy bien. De hecho, yo incluso les dije que muchas mujeres en los monasterios tenían más posibilidades de desarrollo intelectual que lo que tuvieron durante la Edad Moderna. En la Edad Moderna no hay cambio en el rol de la mujer, y eso lo conversamos también en clase. La mujer viene a tener recién como un protagonismo en términos culturales a fines de la Edad Moderna y durante la Edad Contemporánea, pero entre el cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, como bien dice el Ignacio, no hay diferencia, ¿ya? Y eso es gravísimo, evidentemente, pero no, de hecho, cada vez como que hay menos posibilidades por parte de las mujeres de participar como en aspectos culturales y cosas así. De hecho, es cosa como que veamos a quienes como que siempre nombramos como grandes referentes como de los adelantos científicos y culturales de la época, y no vamos a tener mujeres. Por lo tanto, la alternativa A era incorrecta. Luego dice, el paso de una sociedad monoteísta a una politeísta.
Aquí hubo dos personas que la pusieron como la alternativa correcta, y es una alternativa totalmente incorrecta, porque la sociedad, ¿qué es una sociedad monoteísta? Que cree en un Dios, solamente Exacto. en uno, ¿Y el politeísta? que cree en muchos. Perfecto. ¿Mm? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, justamente el politeísmo corresponde a una sociedad que cree en más de un dios. ¿Y cuáles eran esas sociedades que tenían muchos dioses? En la edad antigua, Exacto, los romanos y los griegos, eso ustedes lo vieron el año pasado, el profe se dedicó largamente a explicar todos los dioses, ustedes hicieron hasta representaciones sobre eso el año pasado, sobre los distintos dioses que tenían los griegos, y después lo retomamos con los romanos. Por lo tanto, no hay un paso de la sociedad monoteísta a la politeísta. De hecho, se mantiene, es algo que permanece, y eso lo conversamos en clase, que una de las cosas que se mantiene entre la Edad Media y la Edad Moderna es la creencia en Dios. Hay una diferente forma de llevar adelante la creencia en Dios, y ahí aparece Lutero, pero se sigue creyendo en el mismo Dios. No hay un cambio, la sociedad sigue siendo monoteísta, la sociedad o sea, occidental. Luego dice, la confianza en las capacidades creadoras del ser humano. Esa es la alternativa correcta, y tengo a 5 personas que la pusieron como correcta. ¿Qué quiere decir? La confianza en las capacidades creadoras del ser humano es que se piensa que el ser humano tiene todas las herramientas intelectuales y físicas en realidad para poder crear. Y eso queda totalmente en evidencia con lo que es el Renacimiento y las ideas humanistas. Recuerden, y eso lo vimos también en clase, que lo que predomina es la razón, ¿ya? Y eso es muy importante. De allí la idea de la revolución científica, que fue algo que vimos en clases. Luego dice, el reconocimiento de la igualdad de derecho entre las clases. ¿Qué significará igualdad de derecho entre las clases? Que todas las clases sociales tienen como las mismas oportunidades, como los... Perfecto, sí, muy bien. ¿Eso existe en esta época? lejos. No, muy No, lejos. exacto. Esto solo lo vamos a encontrar del, sí, solamente lo vamos a encontrar, y es algo que todavía no lo vamos a abordar, porque lo vamos a comentar cuando hablemos de la Revolución Francesa y se hagan, y ni siquiera ahí vamos a tener como igualdad de derechos, porque vamos a hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahí ni siquiera van a estar consideradas las mujeres. Con los derechos humanos recién podemos hablar como un reconocimiento de igualdad de derechos, pero que en la práctica sabemos que tampoco se da, ¿ya? Así que la alternativa correcta era la C. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? No, No, Y además de no, los chiquillos, los demás compañeros y compañeras, Nel, ya, además del Diego, el Fernando, el Ignacio, ya no, la Susi dice que no, el Tomás tampoco, la Mayra tampoco, Antonio. Antonio, ¿tú terminaste la prueba? Ya, a ver. Ah, sí, ahí tengo tu respuesta. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, espérame. Antonio. Sí, tengo el del Antonio y el de Vicente. Ya, genial. Al fin tengo el de los chiquillos. Ya. Entonces continuamos, ya que nadie tiene dudas. Ahora pasamos a la pregunta 15. Hoy tuvimos hartos problemas, parece, con estas preguntas, alto índice de error. Ya, dice. La imagen, ahí a la derecha, nada que ver, es arriba, corresponde a un dibujo realizado por Leonardo da Vinci en 1490, el cual lleva por título El hombre de Vitruvio, o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. A partir de su observación, ¿qué ideas del Renacimiento se pueden desprender? La exaltación del ser humano como centro de interés, sí,
Es totalmente correcta. De hecho, si uno ve ese cuadro, inmediatamente te das cuenta que en el centro del cuadro está el ser humano y que por lo tanto el estudio, todo el estudio que se está desarrollando es en torno al ser humano. Por lo tanto, es el centro de interés, indudablemente. La 1 es totalmente correcta. Luego aparece 2, la visión teológica como forma de entender la realidad. Y aquí la complejidad era en visión teológica. Cuando hablamos de visión teológica tiene que ver con una visión en torno a Dios. Entonces, ¿es la visión que me da Dios la forma que yo tengo de entender la realidad durante el Renacimiento? Chiquillos, chiquillas, Creo No. que no. no, no es la forma en que Dios. De hecho, estamos hoy día porque nos están preguntando por el Renacimiento, por las ideas del Renacimiento. Cuando yo digo las ideas del Renacimiento, esto no quiere decir que toda la gente pensaba igual, sino que la gente que se dedicaba o que forma parte del grupo de los renacentistas predominaban estas ideas. ¿Ya? Hay otro grupo de personas que evidentemente seguía pensando igual que en la Edad Media. ¿Ya? Y de hecho, bueno, hasta en la actualidad hay gente que piensa igual que en la Edad Media. ¿Ya? Entonces, esto está hablando netamente con la gente que está haciendo un cambio de pensamiento. Entonces, acá nos preguntan si la gente del Renacimiento usaba eh, la religión para entender la realidad y no, lo que más hacía la gente en esta época era renunciar a la religión y a los dogmas religiosos. Por lo tanto, la 2 era completamente incorrecta, ¿ya? Y finalmente dice el uso de la ciencia como método de conocimiento, sí, por algo hablamos de la revolución científica, porque es la ciencia la que me permite. ¿Qué ciencia está involucrada en este cuadro de Da Vinci? Ojo, es un cuadro artístico que utiliza la ciencia. ¿Cuál ciencia? La anatomía, porque si se fijan, está haciendo un cuerpo humano, para eso necesita observar un cuerpo y llevarlo a un dibujo y por lo tanto necesita como conocer las partes del cuerpo, en qué proporcionalidad están, etcétera, y cómo se va a ver en determinadas formas. Y además, y es súper evidente en este caso, la matemática. Aquí hay un círculo y además hay un cuadrado. Por lo tanto, está viendo o está trabajando el cuerpo humano en función de la matemática. Por lo tanto, la alternativa correcta era la 1 y la 3. Aquí lo más fácil era descartar la 2, porque la 2 era completamente incorrecta. Si aquí sabían a qué nos referíamos con teológica, sabían automáticamente la alternativa correcta, porque la única que quedaba disponible era la C. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Sí, se entiende. Sí, ya. Vamos con la pregunta 17. Dice, la imagen corresponde a la escultura Piedad del Vaticano, creada por Miguel Ángel entre 1498 y 1499. A partir de su análisis, ¿qué elementos de la Edad Antigua se retoman en esta escultura del Renacimiento? ¿Qué quiere decir? Aquí que nos están preguntando es como, ¿qué cosas los renacentistas recapturaron de la edad de Grecia y Roma? Alternativa A, el uso de la proporcionalidad para la creación de la figura humana. Sí, ese es el principal elemento que se retoma de la Edad Antigua. Eso salía en la guía, ¿ya? Es efectivamente eh, eso, la proporcionalidad del cuerpo. El saber de que existe un cierto patrón que, con el cual se puede construir y que, por ejemplo, los brazos se pueden dividir en tres partes que son proporcionales al tronco y así sucesivamente. Y que por lo tanto no podemos hacer una cabeza como de olmeca eh, porque no es proporcional al cuerpo y la anatomía humana no es así, ¿ya? Luego dice, el retorno a las temáticas religiosas como la representación de lo artístico, aquí 5 personas pusieron esa correcta y es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque
Recuerden que las temáticas religiosas tienen que ver con la Edad Media. No hay un retorno a las temáticas religiosas. Se mantienen, sí, pero se humanizan y se mantienen de la Edad Media. Si fuesen un retorno a las temáticas religiosas de la Edad Antigua, tendríamos que haber hecho esculturas de Zeus, de Atenea y de otros dioses griegos y romanos. Y de eso no estamos haciendo, de Baco, por ejemplo, y en el Renacimiento no se hacen esculturas ni pinturas sobre sus dioses. Por eso es incorrecta. Luego dice, la utilización de la Virgen María como figura femenina de inspiración, incorrecto. La Virgen María ni siquiera existía en la época de los griegos. En la época de los romanos empezó a existir como idea. ¿Ya? Así que porque el cristianismo surge bueno, Jesús nace durante el Imperio Romano, pero en los griegos ni siquiera conocían la idea de la Virgen María, así que es completamente incorrecta. Y luego dice, el regreso al teocentrismo para la humanización de Cristo y la Virgen María, incorrecto. Recuerden que el teocentrismo es la forma de entender la realidad de la Edad Media. Acá yo creo que tenemos un problema como bien grande en estas como saltos que yo les hago, como que los sitúo en la edad moderna y los llevo a la Edad Media y juego como con ustedes con la Edad Media y la Edad Antigua. Y ahí es donde probablemente tienen como confusiones, ¿o no? Chiquillos. Sí, en verdad sí, en verdad sí. Sí, como estos saltos pueden ser como medios, bueno, son tramposos, como esa es la idea de las pruebas, que haya trampita en esto. Bueno, mucha gente puso esa correcta. ¿Por qué? Porque la imagen, porque se basaron... ¿Cómo? Tengo una pregunta, pero es como en general sobre la prueba. Dígame. A nivel de curso, ¿cómo nos fue en la prueba? Dije que cuando comenzamos la revisión, comenté que hubo solo 3 personas que estuvieron en el nivel bueno, que es el más alto, por así decirlo. La ¿Y mayoría... cuántas personas rindieron en la evaluación? Más o menos. No fue solamente, o sea, no fue todo el curso, porque tengo claro que no todo el curso se mete a... No. Pero Mati, ¿en qué influye como la cantidad de personas que la ven? O sea, Como... pero como, porque no sé, no es lo mismo que hayan 3 personas de 17 o 3 personas de 28, ¿me entiendes? O sea, es que en el nivel, mira, en el número total creo que no influye cuántos la dieron, porque independiente que la hayan dado, bueno, 3 personas indudablemente que no la dieron, porque ustedes mismos se dieron cuenta ese día cuántos estaban conectados, y de la cantidad, pero te respondo igual, la dieron 16 personas, ¿ya? Ya, ya, eso era. Aún así, aunque hubiese sido menos el nivel, igual todos los que están conectados hoy día, que son 12, 11, la dieron. Entonces ya es importante revisarla en función a todos los que dieron la prueba. ¿Ya? Ya, Eso. ya. Así que, pero de todas maneras, repito que al final de la revisión nos queda una pregunta más, o 2, creo. Pasamos a hacer un análisis de la prueba como instrumento, ¿ya? Y sobre las evaluaciones Ya, que nos quedan. Así que ojo con, ahí vamos a poder hablar un poquito más sobre las evaluaciones, ¿ya? ya, ya, gracias. Ya, eso. Entonces, bueno, se entendió por qué la 17, la respuesta correcta eh, era la A. Sí, se entiende. Perfecto. Y vamos a la última pregunta, que tuvo mayor índice de error. Dice, profesionalización de la producción medieval de textos. La profesionalización de la producción e ilustración de libros resulta claramente comprensible en el París del siglo XIII, donde debido a las actividades universitarias se solicitaba un gran número de libros, de libros. Producción y decoración se orientaron aquí según las exigencias del mercado. Los manuscritos debían ser preparados rápidamente y la brevedad de los tiempos de producción influyó en el estilo. La escritura y las miniaturas de la media de los manuscritos parisienses están estandarizados y eran ejecutados según modelos establecidos.
según el texto, ¿qué consecuencias tiene la utilización de la imprenta en la producción de textos? Dice, alternativa A, el desarrollo de un mercado de libros pauteado por la demanda. Sí, po, acá sale textual. Dice que es en función de la demanda, que hay una producción y decoración orientado de acuerdo a al mercado y por lo tanto, como tenían que ser como preparados rápidamente y a la brevedad. Aquí dice, los manuscritos estaban estandarizados y eran ejecutados según modelos establecidos. Por lo tanto, estaba dicho de otras maneras, con otras palabras, pero se habla del desarrollo de un mercado de libros pauteado por la demanda. ¿Ya? Una demanda de gente que necesitaba rápidamente sus textos porque necesitaban estudiar por las actividades universitarias. Se solicitaban un gran número de libros. Luego dice, la censura de algunos libros no aptos para las universidades. Ya, aquí alguien puso esta alternativa correcta, pero aquí el texto en ninguna parte habla de la censura. Ya, en ninguna parte se habla de censura, por lo tanto, esta no es correcta. Luego dice, los libros eran regalados por las universidades, tampoco. En ninguna parte del texto habla de que se regalan libros. Se habla de la producción del libro. Y miren, el título lo dice. Profesionalización de la producción medieval de texto. No está hablando de regalos. Y finalmente dice la existencia de un solo formato de libro. No dice que hay un solo formato, sino lo que dice es que hay una estandarización, ¿ya? Según modelos establecidos de acuerdo como a lo que están como exigiendo los universitarios, es que hay ciertos modelos que se van a seguir para la producción, pero eso no quiere decir que hay un solo formato. ¿Se entiende? Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Ya. Entonces,